Fábrica Radio ya empezó. En este momento tenemos una invitada especial para hablar de un tema ya un poquito más serio, señores. Vamos a ponernos en esto, pero antes voy a aprovechar para saludar a todos los que están en sintonía a través de nuestro canal de YouTube, que están activos. Ellos tienen su propio programa y me encanta la energía de la gente de YouTube. Por ahí anda Lilian Orozco, está también Wellington Good, Víctor Lana, que siempre está activo con La Fábrica. No tiene nada de lana. No tiene nada. Está pelado. A Rajatabla RD también está por ahí, Alicia León. ¿Y quién más? Uno más, Miguelina 6819. Un abrazo para todos. Vamos a comentar del tema que viene a continuación, porque ahora vamos a estar conversando con la psiquiatra, la doctora Katy Gómez. Señores, es un tema que es lastimoso tocar, porque incluso recientemente hubo una noticia del fallecimiento de una niña de 10 años a manos de su madre. Esa situación ha de verdad lastimado todos los corazones del pueblo dominicano y queremos llevar un poquito de orientación al respecto. Nuestra querida invitada nos va a estar hablando del análisis de la conducta criminal, que es una ciencia, una conducta, una patología conocida como filicidia. Primero, bienvenida, doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en La Fábrica. Porque independientemente del tema que se trate, tenemos que educar a la población porque la conducta debe ser preventiva. Así es, muchas gracias. Doctora, en ese sentido, y Catherine tocaba un tema que a todos nos conmovió mucho, nos llenó de tristeza, que fue el caso de una madre que le quita la vida a su hija, pero ya esto lo habíamos visto hace unos meses con otra madre que hizo lo mismo e incluso hablaba de temas religiosos, mezclaba el tema de la religión, el tema de un mandato. Háblanos un poquito de este tipo de casos. Mira, lo primero es que no podemos lamentablemente meter a todo el mundo en la misma funda. Quisiéramos tener a veces una fórmula mágica para decir, mira, esto es lo que sucede y por esta razón esto pasó. Cada ser humano es distinto. Eso es lo primero. Lo segundo es que las clasificaciones, dependiendo de lo que haya sucedido, pues entonces nosotros le damos la connotación y un dictamen en caso de que esté presente. No siempre los eventos agresivos o que terminan de esta manera tienen que ver con salud mental. Yo creo que tenemos que ir como derribando eso un poquito. Y precisamente el término que mencionaba su compañera anteriormente se refiere de manera específica a los progenitores que acaban con la vida de sus hijos. Pero también hemos visto casos de manera diferente donde hablamos, por ejemplo, de patricidios, hablamos de neonaticidios y cada uno tiene una connotación cuando son menores de 1 año, si son recién nacidos antes de las 24 horas y ya luego de eso entonces es que podemos hablar de las posibles causas. Es un poco delicado y eso es bueno que lo podamos aclarar aquí. Cuando un caso está en investigación, hacer aseveraciones significa ser un estorbo para los que están investigando el caso. Porque entonces comenzamos a meter ideas en la cabeza y la línea de investigación se puede sesgar. Entonces siempre es bueno esperar los resultados y no decir de manera inmediata, bueno, porque fue un crimen atroz, porque nos conmovió a todo, entonces es salud mental. Cuando no es así en muchas ocasiones. Doctora, ¿cuáles son las señales que un familiar debe de tener para prevenir de que no pasen este tipo de sucesos? Porque usted está diciendo que esto no tiene que ver con la salud mental, donde todos suponemos lo mismo, de que hay familias que son distorsionales, de que hay niños que están creciendo sin este tipo de educación, de que hay padres que también no tienen paciencia, siempre pasan por situaciones. O sea, ¿qué señal debe de tener un familiar que tenga su sentido bien puesto para prevenir esto? Mira, es importante porque no hemos dicho, sino que no todos los casos, no podemos generalizar. Entonces hay una parte que sí tiene que ver con la salud mental, pero hay otro que tiene que ver con la conducta criminal o tienen diversas causas. Por ejemplo, hemos visto que muchos de los casos se dan porque los padres tienen una venganza hacia el cónyuge. Entonces yo no puedo calificar eso como parte de la salud mental, es una conducta violenta. O no puedo, por ejemplo, en un felicidio altruista, porque están en una extrema pobreza, porque no puedo estar con mi hijo y la solución es que nos quitemos la vida a todo el mundo aquí. Entonces, hay categorías diferentes. Ahora bien, lo que tenemos que cuidar de manera individual principalmente es el autocuidado, cómo nosotros estamos mirando la salud mental que cada uno tiene, de qué me estoy nutriendo, cómo son mis reacciones, cómo yo enfrento las adversidades y qué conductas adaptativas yo tengo frente a los conflictos, que es lo que hoy en día no tenemos, porque lo que promovemos es más conflicto en medio del conflicto. Perdón,
a propósito de eso, ayer hablábamos de que recibimos demasiada información y no recibimos información de las consecuencias. Entonces, este bombardeo de información, esto puede hacer que una persona le detone la violencia también, le detone un problema de salud mental. O sea, una persona que cada vez que se levanta encuentra un crimen, 10 crímenes en las redes, en los periódicos. Entonces, eso le puede despertar eso. O sea, definitivamente eso puede ser causa para... Nosotros somos resultado, Irving, de lo que aprendemos. Y si lo que yo aprendo es que soluciono mi problema basado en violencia, eso es lo que voy a dar. Fíjense que ya la violencia no la podemos tomar como algo lejano. La violencia es algo holístico. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en el tránsito, lo vemos en el trabajo, lo vemos en todas partes. Entonces, si yo no tomo esto desde la raíz y comienzo a atender las ramas, vamos a continuar así. Los medios de comunicación son clave para la prevención. ¿Qué te enseño? ¿Cómo te lo enseño? O sea, si yo tengo que hablar de una madre o un padre que le quitó la vida a un hijo, yo no tengo que mostrar la escena. Yo te tengo que enseñar cómo tener una familia funcional, cómo se puede manifestar un conflicto y las soluciones de eso. Pero no, ¿qué enseña el medio de comunicación? Pa' lo vio y lo like. Doctora, una pregunta. Las personas con comportamientos criminales, ¿nacen o se convierten por su entorno, como usted ha dicho? Con un lombroso aquí. Eso es una teoría de hace muchos años de un excelente doctor llamado Lombroso, que estudiaba precisamente la conducta criminal y empezó desde ese tiempo. Decía que todas las personas que eran feas eran criminales y hablaba del criminal nato. La realidad es que nosotros sabemos que hay componentes que son genéticos, pero hay otros que el ambiente ayuda a que se desarrollen. Si, por ejemplo, no tienes una carga genética, pero todo tu entorno es uso y abuso de sustancia, conductas desviadas, criminales, disfuncionales, pues obviamente tú vas a dar ese resultado, porque somos lo que aprendemos, no lo que dice el padre. No lo que dice la tía, es lo que hacen, lo que nutre el cerebro del menor. Entonces, todo eso... aunque existe hoy en día todavía a nivel científico una gran discusión de que si nace un psicópata o es que se convierte, en mi caso, por la cantidad de literatura que he tenido de acceso, entiendo que hay dos componentes. El genético que se puede desarrollar en un ambiente propicio para ello y el otro que se puede pues dar a través de de todo lo que aprende en la sociedad. ¿Y cómo un padre puede verificar o puede ir dándose cuenta que hay conductas en su hijo que no son las regulares, por decir un nombre, y cómo él puede prever que su hijo tal vez pueda convertirse en un posible psicópata? O ¿cómo se dice mejor? Cuando ellos ya se adaptan a la sociedad, pero sí tienen conductas como fuera de lo regular, por así decirlo. Conductas desviadas o disfuncionales. Desviadas. Mira, lo primero es que hay que ser padre. Y nosotros tenemos un gran problema porque lo que está criando a los muchachos el día de hoy son los dispositivos y los medios de comunicación. Los supuestos influencers que realmente sí influyen, pero en conductas disfuncionales, y ahí tenemos que estar claros. Entonces, yo creo que comenzando por ahí, que el padre asuma el rol de acompañamiento y de enseñanza. La red social no puede enseñar a mis hijos lo que yo le tengo que mostrar. Entonces, yo creo que por ahí, cuando un padre conoce a su hijo, sabe hasta el color que le gusta, el jugo que le gusta, a lo mejor la música, pero hoy en día el psicólogo o el psiquiatra o el vecino de al lado conoce más a nuestros hijos que nosotros. Entonces, el padre no puede darse cuenta que hay una conducta disfuncional. Fíjate que a veces llegan incluso con artículos que usted no compró y su hijo no trabaja. Pero el padre no pregunta dónde sacaste esos tenis, de dónde sacaste ese celular. Entonces, por ahí comienza tú a darte cuenta que lo que está fallando aquí es la estructura sistémica, la familia. Y parece cliché, pero cuando no sabemos hacer bien lo básico, no me pidas lo especializado. Doctora, pero podemos ver personas que son totalmente tranquilas, que no están en el rango de que sean o que tengan problemas o que sean psicópatas. ¿Qué pasa por la mente de un ser humano que en menos de 5 minutos toma la decisión de desvivir otra persona o de cometer un acto de violencia atroz? O sea, ¿cómo se le llama eso en el momento? Personas que no tienen problemas, que están tranquilos y de repente le da para hacer una locura. Es que esa es una visión equivocada. Cuando nosotros decimos que no le pasaba nada por la mente, ahí es donde está el error. No necesariamente una persona tiene que darte señales de una persona que sea impulsiva o que insulte a alguien. Tú dices, esa persona es violenta y va a terminar. No, porque esa persona está drenando lo que siente y lo está haciendo de una manera. ¿Y aquel que retiene?
y aquel que se queda callado y no dice nada. Sí, está dándole mente a eso que lo humilló, a eso que no lo hizo sentir bien, a eso que se siente impotente, esa persona que no sabe comunicar, que regularmente retiene todas sus distorsiones, todos sus complejos. Fíjate que en muchas ocasiones la mayoría de los hombres hablan, no, ella me dejó, o en el caso de cuando termina en un acto violento la relación. Y nosotros vemos que esa mujer a lo mejor siguió y continuó con su vida, pero él no pudo seguir y era una persona tranquila y todo el mundo lo describe como no violento, pero terminó con un acto violento. Entonces hay una parte que es el impulso, hay emociones que son violentas y todo va a depender de la conducta adaptativa de esa persona, cómo tú has logrado frenar tu pensamiento y que no mande la emoción por encima de lo racional. Doctora, perdón, pero existen señales para uno poder identificar ciertos patrones y conductas de gente potencialmente peligrosas. Claro que sí, que existen perfiles, eso se llama perfil, y obviamente cada uno, por ejemplo, de lo que estamos aquí, tenemos rasgos de personalidad, pero hay otros que tienen un trastorno de la personalidad, que es lo que te hace disfuncional. Por ejemplo, cuando una persona tiene la tendencia a tener control, poder sobre otros, no importa que sea alguien de su familia, puede pasar con amigos, no, porque tú no puedes ser amigo de más nadie. No solamente son los celos, porque a veces decimos, no, es que me quiere mucho y me quiere para sí, pero no somos objeto para que nadie nos compre o nos tenga en alguna jaula. Entonces, claro que sí que existen personas que en muchas ocasiones no resisten el bienestar del otro. Nosotros vemos que son muy complicados para la autocrítica o desconocen que realmente no saben de un tema, pero lo saben todo. Entonces, siempre hay características que van a hablar de quién es ese individuo. En esa línea, y Candy hablaba hace un minuto de esas personas que quizá en un momento reaccionan, desviven a una persona, golpean a otra, pero ayer tocábamos el tema de una joven militar que ella fue y buscó a su suegra que vivía lejos, la llevó a un lugar, de ahí la trasladó a otro lugar donde la desvivió. Esta persona creó toda una historia de que de que el hijo de la señora estaba enfermo, o sea, una persona que dura tanto tiempo en un personaje para hacer daño. ¿Cuál es el perfil de este tipo de, vamos a decir, homicida? Mira, lo primero es que ese es un caso muy particular, el cual no he tenido la oportunidad pues de estudiar ni participar, y aún lo hiciera como psiquiatra forense, mi código deontológico me prohíbe hablar de manera específica de casos en investigación, como dije anteriormente. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, una persona que tenga una conducta psicopática o antisocial tiene la posibilidad de planificar, y muchas veces ante la tensión. Por ejemplo, un gran escritor y psiquiatra hablaba de una triada psicopática, y dentro de esa triada psicopática hablaba de aquella persona que era el criminal desinhibido, que se podía manejar de una manera excelente durante los momentos de tensión. Fíjense que nosotros hemos visto casos en la República Dominicana, y esto sí se puede hablar porque fue público, de una jovencita que estuvo embarazada y su pareja más su madre fueron las personas que se encargaron de aquel crimen tan horrendo. Y fíjense con qué frialdad. Eso habla de una falta de empatía, falta de remordimiento, falta de culpa, y ya ahí se van cumpliendo ciertos criterios para nosotros poder hablar de psicopatía. Asimismo, con el caso de aquel caso famoso en la República Dominicana de hace más de 30 años, el niño Llenas Aybar, también nosotros vimos que hace 30 años esa evaluación que se le hiciera a esos jóvenes dio la misma determinación, porque estaban fríos, se mantuvieron con la misma mentira, hasta que las pruebas y las evidencias pues obviamente dieron al traste a que ellos eran los culpables. Entonces fíjate que sí, existen personas con cero empatía, con nulo arrepentimiento, y obviamente eso da al traste a una conducta que puede cometer cualquier tipo de crimen, y eso no se cura. ¿Y cuáles son esas medidas que tenemos en República Dominicana, por ejemplo, con ese tipo de conductas? Porque yo imagino que no es igual una persona que bajo una influencia psiquiátrica no estuvo bien mentalmente, cometió un crimen, y otros que sí son premeditados. ¿Qué se hace en esos dos casos? ¿Cuál es el destino del que tal vez lo hizo por un momento de esquizofrenia o de fuera de control, y otro que sí hubo predeterminación, porque ustedes lo pueden examinar? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las leyes que se cumplen en cada caso? Mira, cuando mencionas eso, ahí entra el psiquiatra forense. Nosotros somos los que terminamos de determinar el hecho de si esa persona durante ese hecho tenía o no una condición mental.
En caso de que no sea así, es una persona imputable. Nuestra ley lo que refiere es, en nuestro código penal, hasta que entre el próximo, que ya está un poquito más claro ahí esa parte, es que la persona no puede tener nada de conciencia para ser inimputable, o sea, que no se le pueda catalogar culpable de ese hecho. Otra cosa importante es que los esquizofrénicos no tienen momentos de esquizofrenia, tienen brotes psicóticos. Entonces hay que delimitar si esa persona durante ese hecho tenía o no un brote psicótico. Ojo con eso. Los brotes psicóticos no duran 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. No. Eso es un desequilibrio químico a través de neurotransmisores que debe controlarse y dura varios días. Por lo tanto, si la persona realmente tenía alguna psicosis, debe permanecer a la hora de evaluar. Son diferentes los cargos. Sí, Yo tengo gracias. un par de preguntas. Ayer hablábamos de las consecuencias. Entonces, mi pregunta, una es, aún una persona con problemas de salud mental, cuando sabe que existen consecuencias, ¿eso puede limitarle que le detone el extremo de su esquizofrenia cuando sabe que hay consecuencias en el sistema? Puede ser, aunque tenga un problema de salud mental pequeño, si no hay consecuencias, puede ser que esa persona cometa un delito mucho más fácil que cuando sepa que hay consecuencias. Eso por un lado. Y por otro lado, no es muy abusivo e injusto de una sociedad convertir un criminal en una celebridad. Óyeme, pero ¿qué comió usted? Verdaderamente. Buenas Óyeme, preguntas. mira, el cerebro, la calva, te está brillando desde aquí. Échale aire. Bueno, moralmente, pues comienzo de atrás hacia adelante, moralmente, en tu última pregunta, yo diría que tienes la razón. Como ciudadana, yo me sentiría o me he sentido ofendida cuando convierten en celebridad pues a alguien que ha cometido hechos atroces. Pero cuando me voy al derecho, es diferente, porque ya ahí me convierto en una persona más objetiva para poder emitir un comentario. Si alguien ya cumplió, lamentablemente, su condena, lo que dictaba la ley por ese crimen, la sociedad no debe condenarle más. Necesita tener una reinserción y una reincorporación. Se oye muy fría la respuesta, Ya pero pagó. cuando la vemos desde la objetividad, eso es lo que yo tengo que aceptar. Pero también recuerda que nuestra sociedad está en decadencia, en camino a una anomia social, la palabra que a nadie le gusta, en un desorden. ¿Por qué? Porque desde arriba, desde nuestras autoridades, han sido muy permisivas con muchísimas conductas disfuncionales. Entonces, si estamos acostumbrados a llamar a lo malo bueno, ¿qué es lo que vamos a promocionar? Lo que no está bien. Claro, yo entiendo, perdón, lo que usted dice, si ya lo condenaron, pero yo no entiendo cómo un periodista, con todo el respeto, Molvo. dentro de su entusiasmo, o sea, yo quiero entrevistarlo. O sea, ¿por qué? ¿Qué tú me quieras hacer? Se supone que un artista, un comunicador, un periodista, lo que quiere es ser enlace de cosas positivas, de cosas que funcionen. Mira, la realidad es que lo cambien la sociedad. estás mirando desde el punto de vista de una persona sana. O sea, que Tú una- trabajaste para lograr tu posición hoy en día, ¿cierto, Irving? Todos te conocemos aquí. Entonces, no es lo mismo a alguien que necesita de tu view y de tu like. Entonces, eso es lo que llama hoy en día la atención, eso es lo que promocionamos, por eso es tan difícil la prevención en la salud mental, porque solamente cuando la persona ya está casi de amarrar, literalmente, es cuando llega a salud mental. Pero usted tiene 5 días sin dormir y usted prefiere el alcohol o pastillas estando en su casa, teniendo el conocimiento, porque ¿cuánto no se habla de salud mental? Aquí hay mucha gente que es promotora ya de la salud mental, entonces ya no es por ignorancia, es por elección. Entonces, estás hablando desde el punto de vista de una persona que entiende que hasta moralmente eso afecta a las víctimas, a los que han sido partícipes, volver a remover el dolor, que se mantenga ese duelo. Es aberrante. Y los medios, esto es un paréntesis, los medios tienen mucha gente cobarde también a perder su trabajo. Y eso a mí me molesta demasiado. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí y con el respeto de producción y los dueños y todo, pero si nosotros estamos aquí todos sentados un día, aunque estemos ganando un viaje de cuarto, si llega una gente que a mí no me interesa
para nada. Yo tengo que tener suficiente valor. A decir no. Y eso no es ahora porque tengo tantos años en el medio. Todo el que ha trabajado conmigo sabe que yo soy así desde que arranqué. Desde que empecé en los medios, que no quería salirme. Pero si vienen y mandan a alguien, hoy vamos a entrevistar, no, yo no voy. No, y todo el eso. mundo sale y el productor no puede cancelarnos a todos. El productor cancela a uno si se para a uno solo y deja a los otros que no fueron solidarios. Pero si todo el mundo sale a conciencia de yo no puedo permitir que este mensaje salga, a mí no me interesa. A mí no me interesa que mis hijos oigan este jevo hablando. A mí lo que me interesa es que la sociedad lo anule. Ya no lo puedo condenar de nuevo, está bien, pero tampoco le pueden dar espectacularidad. Y darle La promoción. sociedad tiene que anularlo ya, que solamente recuerde lo negativo. Entonces también yo creo que los medios tienen mucha gente con miedo a no defender su posición, porque si lo votan, porque si lo sacan. Entonces yo creo que también hay mucha gente que no necesariamente son los dueños de medios, que deben tener la suficiente valentía de decir, no, mira, me pusieron esto, yo tengo que entrevistar a este jevo o esta jeva, yo no lo voy a hacer. Si tú quieres, cancélame, pero eso, yo como enlace no voy a servir para eso. Pero ahí hay un Exactamente. tema de parte y parte, porque también es obvio que a la gente consume mucho ese contenido. Entonces también los medios deben de restringirse, programarse y hasta mediar que ese tipo de información no esté tan ligera al alcance de todos, pero el público lo consume, que hay que llamar la atención a ambos lados, porque también si tú como consumidor sabes que eso no es bueno, Pero el público porque tú el lo público haces, porque tú lo pones, porque el tú público lo... consume lo que tú le das mucho, porque eso es, si nos vamos a eso, nosotros lo que estamos haciendo es payola. O sea, hay merengues que salen y el primer día a ti no te gusta. Y cuando a ti te lo ponen todos los días en la radio, al mes tú lo estás tarareando. Entonces tú como medio no puedes estar constantemente Colaborando. escribiendo, haciendo fórmulas de lo que la gente le gusta. Tú tienes que también aportar lo que la gente necesita, lo que la sociedad necesita como medio. Esto es lo que yo voy a llevar. Por ejemplo, aquí mismo Eso es verdad. hay 5 figuras que no necesitan llevar lo que la gente le gusta. Exacto. Son 5 figuras que todo el mundo le da seguimiento, que tienen el power de llevarle al público lo que la sociedad necesita y lo que la gente va a consumir. O sea, tú no te puedes llevar de que eso es lo que están consumiendo. Eso es lo que están consumiendo porque es más fácil para ti. Y es lo que tú das. Exacto. Exacto. Doctora, este caso a mí me dejó mucha suspicacia. El caso Pumaroy, Pumaroy, donde él cometió un acto de violencia, desvivió creo que una señora, Sí. hirió 3 personas más. En ese mismo instante, una madre decapitó también una hija, una niña. Él fue mandado a una clínica de salud mental, diagnosticado con esquizofrenia. La otra madre fue mandada a la cárcel y tenían el mismo diagnóstico. Mira, en ambos casos tuve participación. Y lo único que puedo decir es que cada quien necesita su proceso jurídico. Los procesos jurídicos son diferentes, las evidencias encontradas son distintas. Entonces, obviamente, hay que recordar que el juez tiene algo que se llama sana crítica. Y la sana crítica, pues, se basa en todas las pruebas que fueron, pues, recolectadas de manera adecuada y presentadas por ambas partes. Por lo tanto, ellos tienen una gran responsabilidad. No puedo decirte que estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo. Hay verdades que hay que llevársela a la tumba. Sí, pero fue en el caso de Pumaroy, fue tratado con distinción porque viene de una familia con dinero. En el caso de la otra señora, una pobre, vulnerable, o sea, fue mandada inmediatamente a la casa, o a la cárcel, y eran diagnosticados De hecho, con en el ese mismo caso hubo un mal ejemplo muy grande, que Exacto. fue que las autoridades, los principales dirigentes del país, no opinaban en ningún otro caso porque la justicia es independiente y en ese caso sí estaban opinando. Sí, Entonces ya ustedes pueden verificar ahí cómo andamos nosotros y sobre todo cuando no se toma en cuenta los facultativos para hacer ciertas funciones que le corresponden. ¿Habría un equilibrio entre la parte jurídica y la parte psiquiátrica médica en cuanto a estos procesos? ¿Usted entiende que hay un equilibrio o todavía falta mucho por trabajar institucionalmente? Mira, yo creo que lo que hay que trabajar es una palabrita muy cortita, que tiene 6 letras, me parece, que se llama ética. profesional. Entonces, esto es algo muy delicado. Los que me conocen saben que tuve 7 años de
dentro de la Procuraduría, todo lo que es el edificio investigativo del Ministerio Público. Por lo tanto, conozco ambas partes. A veces no hace falta tanto la educación o el conocimiento en los temas, porque sé de muchos que lo tienen, pero lamentablemente actuamos según creemos y no como debemos. Entonces ahí hay un gran problema. Doctora, en ese sentido, aquí hay centros para esas personas que cometen delitos y tienen una salud mental afectada. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el paso que se da cuando ellos no van a una cárcel normal? No, aquí todas las cárceles son igualitas. Pero una Aquí persona no con salud hay mental ahora no hay un centro de salud mental penitenciaria que sería lo idóneo. En el 2021 tuve la oportunidad de participar junto a la expresidenta de la PAL y de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría presentando un proyecto a la procuradora saliente, a Miriam Germán, donde se le exhortaba la construcción de un centro de salud mental penitenciario, precisamente para las personas que tenían un conflicto con la ley, pero que también concomitantemente a eso tenían un problema de salud mental grave. O sea, que iban a reincidir en ciertos delitos porque no había solución en ese caso y tienen que estar apartados de la sociedad para no enfermarla. O sea, no pueden seguir enfermándonos a todos o cometiendo crímenes. Yo creo que está en alguna gaveta. Si consigue a alguien que lo abra, tú me avisas que estamos en disposición. Wow. Vamos a tener fe. Y en el caso de justamente de No, yo tengo esos, fe, han pasado esas 6 años. personas que tienen problemas mentales, que están en la calle lanzando piedras, que han herido personas, que le han quitado la vida, ¿cuál es el proceso con esa gente? Mira, la realidad es que cuando se determina, por ejemplo, yo que estoy en los tribunales, cuando se determina que una persona es inimputable, o sea, que no se le puede adjudicar ningún cargo, pues la familia es la que debe hacerse cargo y buscar un centro donde ingresarlo, si está en crisis todavía. O si no, se atenúa la pena. ¿Qué significa eso? Si te tocaban 10 años, te ponemos 3. Pero eso no resuelve el problema, ¿verdad que no? Ok, Pero porque si no es- el opugnitivo, el derecho penal no resuelve la conducta disfuncional y eso es lo que no entendemos. Tipificamos delito, pero no tipificamos conducta. Pero si no es la familia, el sistema no puede ¿Y cómo? internar ¿A dónde? una persona. No, O sea, tenemos una sala ahora que tienen hay unas, ¿cómo fue que le llamaron? Pabellones psiquiátricos en algunos recintos penitenciarios, camas doble con abanico de cuerda, o sea, para pacientes de salud mental. sí. Wow. Pero por Y ejemplo, una en serie el de caso ustedes lo ven, están en las O sea redes. que En el no, caso ni de siquiera lo que está era- diseñado, especializado para Para ese tipo de esa gente. trastornos. Este En el país, caso de lo mira, que era el manicomio, que es Y el... mi casa, el 28, Exacto, cuidado, el ahí fue que yo 28. estudié. El El centro hospital de- psiquiátrico, ahora psicosocial donde mi Psicosocial, compañero, el doctor Gino Martínez, ha hecho una labor extraordinaria. Entonces lo que digo es, si no es un familiar, el sistema no puede llevar a una persona con problemas de salud mental a internarlo donde Gino, a internarlo al centro. ya tú sabes. No, porque ahora es o sea que, psicosocial, pero ya antes- no es un hospital para ingresar y llevar, porque recuerden, porque a veces vemos, mira Irving, a veces señores, vemos lo que pasa es está afuera, antes, yo pero creo que hemos antes, involucionado en eso, porque antes tú veías a una persona con problemas de salud mental. lo llevaba en la al calle, 28, claro. Y tú lo podías llevar, Claro. y el sistema lo podía el llevar. problema es que la familia al no volvía, 28. Irving, por eso es que allá hay más de 100 personas que viven allá. Y Mira, entonces, hay- ¿cómo el Estado se tiene que hacer cargo de alguien que tiene una enfermedad? Imagínate qué pasara con los diabéticos, Sí. con los hipertensos, con toda esa gente. Este país va Sí, cada pero eso día son un riesgo para los demás. En más el para caso atrás. de- Y tú Pero sabes, también es una carga para el sistema, porque al final, como dice la doctora, ellos pueden ayudar por un tiempo, pero no se pueden quedar toda la vida con un ¿sabes que hay familias paciente. que tienen personas con salud mental y lo dejan botado, ¿verdad? Tú sabes sí, que, claro que sí. se van de aquí a un pueblo y lo dejan Claro botado que y, sí. y nunca más, tú sabes. Y lo internan y no y aparece nunca más. más aparece. Ajá. Totalmente. No, gracias Eso a es la- lo que vivimos diario. Y perdón, las consecuencias. Una persona, aún con problemas de salud mental, si sabe que hay consecuencias en el sistema, eso lo limita para cometer cualquier acto. Mira, lo que tú estás hablando es lo que nosotros llamamos en nuestra evaluación las capacidades cognitivas y volitivas. O sea, de comprender la capacidad que tiene esa persona de comprender primero el hecho ilícito y de la consecuencia, que son dos cosas que se evalúan. Si lo tiene, va a pagar consecuencias. Si no la tiene, porque también está alterado a nivel cognitivo, lamentablemente, pues obviamente tiene que pasar su
su proceso a nivel de tratamiento. O sea, son dos cosas diferentes. Primero tenemos que saber si realmente la tiene. Hay muchas personas, por ejemplo, yo tuve un caso a nivel jurídico, ya él falleció, pero ese duró casi eran 27 años fingiendo incluso hasta que no podía caminar. Oye, y milagro, Dios cuando llegó a la evaluación mío. del forense, hasta no caminaba, no hablaba y de todo, ¿Qué? buscando salir de la cárcel. 27 años hasta el custodio me dijo, doctora, dele una ayudadita para que se muera en su casa. Y yo le dije, ay, sí, no te apures, Wow. que yo estoy aquí. Hay técnicas dentro de la psiquiatría forense para hacer este tipo de cosas. Y yo le dije, no te apures, que con esto que yo de este papel yo te suelto. Es verdad. Milagro, hizo la doctora. No, no Oye. hice milagro, estaba simulando. Entonces, eso hay que descartarlo siempre. La simulación, cuando hay alguien que tiene un conflicto legal y obviamente está diciendo que tiene una situación de salud mental, siempre el psiquiatra forense descarta los trastornos de simulación, porque o pueden exagerar para cometer delitos o pueden usar drogas para cometer delitos o simple y llanamente no lo tiene y se aprendió algo que vio por ahí. Ay, Dios mío. Entonces eso es muy importante. Doctora, ¿dónde la gente puede saber más, tener más información sobre este tema tan importante? ¿Dónde la puede contactar? Y si hay también algún número público donde los que nos escuchen no tengan la oportunidad de comunicarse directamente con usted, pero sí que tengan acceso a más indicaciones y orientación sobre la salud mental. Mira, las redes de la mayoría de los psiquiatras lo buscan a sí mismo como psiquiatra y todos damos información en nuestras redes sociales. La mayoría, por no decir, ya hasta los recién salientes. Pero cuando se trata ya del ámbito legal, solamente somos 8 en la República Dominicana. Hay 2, uno en el sistema penitenciario y tengo una en INASIF graduada. O sea que esos 2 pertenecen de manera directa al sistema, que son muy poquitos. Sí. Los demás, a través de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, cuando tienen este tipo de conflicto, pues hacen la solicitud. En mi caso, ya yo tengo 3 años, tanto a nivel nacional como internacional, participando en estos casos. Me pueden conseguir a través de mis redes sociales. Siempre respondo, no se desesperen. A veces tengo muchos mensajes, pero lo leo todo y obviamente respondo. ¿Y un teléfono de contacto a la mano? Tendría que buscarlo. Bueno, o sea, pues se lo voy a deber. díganos sus redes, doctora, para finalizar. Forensic Psychiatry. Ya tú sabes. In English. Forensic 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 Bueno, Psychiatry. psiquiatra forense, pero en inglés. Katy Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros ustedes. aquí en La Fábrica. Señores, no se despeguen, que seguimos con más contenido interesante. Vamos a una brevecita pausa. La Fábrica Radio.